María Sánchez, candidata a la alcaldía de Valladolid por Valladolid, toma la palabra. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, Reyes, muchas gracias. María Sánchez, que ha tomado el testigo de Manuel Saravia al frente, ha cambiado el perfil completamente, solo personal, porque van a continuar en la línea de trabajo que se venía haciendo. ¿Cómo ha sido ese testigo, recoger ese testigo? Por supuesto, vamos, Manuel Saravia nos comentó que se iba a jubilar. De hecho, hoy aprovecho para felicitarle otra vez porque su cumpleaños, cumple 70 años. Y cuando nos dijo que se iba a jubilar, pues se planteó la posibilidad de que los concejales actuales, Alberto Bustos y yo, pudiéramos continuar, y nos enfrentamos a ese proceso interno y ese proceso de primarias abiertas de Valladolid toma la palabra. Y desde luego que yo creo que cuando te planteas presentarte a ser candidata a la alcaldía o incluso ser la primera alcaldesa de Valladolid, te da un poco de vértigo, pero lo cierto es que he aprendido muchísimo estos años al lado de Manuel Saravia. Llevamos 8 años en el Gobierno, trabajando codo a codo, y por eso me ha animado a dar este paso, ¿no? Bueno, de hecho ocupa ese lugar de honor en esa lista, que bueno, pues sirva de homenaje también y de recuerdo. Sí. Felicidades, por cierto, señor Saravia, no lo sabíamos. Yo creo que no puede ser de otra manera porque, claro, Manolo ha supuesto no solo para Valladolid toma la palabra, sino yo creo que para la ciudad en general, ¿no? Una forma de hacer política muy diferente a la que veníamos estando acostumbrados, ¿no? El tono que tiene, la forma de dialogar y de llegar a acuerdos, y para nosotros es un legado importantísimo y que también hemos practicado desde el Gobierno, desde las áreas que llevamos, yo concretamente desde la de Medio Ambiente. Un proceso electoral en el que finalmente decidieron presentarse en confluencia con otras 3 siglas, y entre las 4 se han conformado la lista en un proceso de votación completamente abierto, por cierto. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo se ha configurado esa lista definitiva? Sí, Reyes, estamos orgullosos de ser una anomalía democrática en esta ciudad, porque es un proceso abierto, de primarias abiertas, que cualquier persona interesada, afiliada o no a los partidos políticos, se podía presentar para concurrir a esas elecciones, y así se realizó. Se abrió un censo para que participaran las personas interesadas, de más de 1000 personas, y bueno, las 4 formaciones políticas y también las personas a título individual que formamos la plataforma, pues llegamos a ese resultado. Y yo creo que mucha gente decía, madre mía, este proceso va a ser muy complicado, y de hecho hemos demostrado lo contrario, porque hemos sido la primera formación en tener lista electoral, a pesar de ser de una manera muy democrática, y el resto de listas se han hecho a dedo y las han nombrado más tarde que la nuestra. Siempre teníamos esa duda, ¿no? ¿Puede ir cualquier persona a presentarse? Y nos decían, sí, puede presentarse, y de hecho así pudo ser. ¿Cuál es ese perfil? ¿Con qué objetivo habéis planteado esa lista? Sí, consideramos que bueno, muchas veces la gente está cansada de que la democracia sea simplemente votar cada 4 años y meter una papeleta en una urna, y por eso queríamos predicar con el ejemplo. Siempre hemos realizado primarias abiertas, además ahora con mucho más sentido, debido a que distintas formaciones políticas que no nos presentábamos juntas ahora concurrimos en la misma candidatura, y además consideramos que la gente sí que está interesada, ¿no?, por elegir quién pueden ser sus representantes en el ayuntamiento, y también, por supuesto, tomar las decisiones muy importantes, como puede ser un programa electoral o incluso los pactos postelectorales, que siempre los hemos sometido a votación en nuestro censo. Vamos a hablar de ese programa. Ustedes vienen de formar parte del equipo de gobierno, es decir, que hay un trabajo previo de 4 años, que no sé en qué medida bueno, pues se puede valorar o puede ir en contra o puede ir a favor de la decisión que tomen los votantes el próximo día 28. Primero, ¿cómo valora ese trabajo y cómo cree que lo van a valorar los electores de cara al día de las elecciones? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Hace unas semanas, antes de que empezara esta carrera electoral, hacíamos un balance desde el equipo de gobierno de 100 puntos concretamente, hablando de todos los ámbitos de gestión del ayuntamiento, y yo creo que se ha avanzado muchísimo en estos 8 años de gobierno, tras 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular. Creo que Valladolid, y por eso estoy muy ilusionada, está empezando a cambiar, está convirtiéndose en un referente de ciudad saludable, de ciudad igualitaria, de ciudad también amable, que era lo que nos proponíamos, y creemos que la gente está satisfecha, ¿no?, por esos resultados. Creo que además nos ha tocado vivir una época dura, como ha sido la pandemia, y ha tenido un ayuntamiento que ha estado al lado, volcándose con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, también con ayudas sociales para las personas que más lo necesitan.
necesitan. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado mucho y que la gente lo va a corresponder en las urnas, o eso espero, por supuesto. También hay iniciativas que han sido muy controvertidas, para bien y para mal, es decir, han creado unos posicionamientos a veces incluso extremos. En ese punto, estoy pensando en movilidad, zona de bajas emisiones, quizás son las que pues más levantan las críticas abiertamente. ¿Qué tendría que decir al respecto? Yo creo que los grandes cambios a veces cuestan. Justo hace 4 años se estaba debatiendo sobre la municipalización del agua que conseguí llevar a cabo a través de mi concejalía en el año 2017. Hubo mucha polémica y 6 años más tarde se ha demostrado de la manera más eficaz, ¿no? Teniendo en cuenta que los vallisoletanos lo que pagamos por el agua va a arreglar la red. En este caso considero que es lo mismo y hay que tener en cuenta que es una obligación legal. La Ley de Cambio Climático dice que las ciudades mayores de 50.000 habitantes tenemos que tener zonas de bajas emisiones. Aquí la diferencia de las distintas opciones políticas es si se creen y creen esa ley o no se la creen. Yo creo que la salud es lo primero y creo que hay que dialogar con todo el mundo. Por eso ahora mismo estamos estudiando todas las aportaciones que nos han hecho y por supuesto que considero que las opciones políticas que están diciendo que prácticamente no tomarían ninguna medida o que no pondrían en marcha una zona de bajas emisiones directamente tienen programas que prevarican porque la ley, como digo, nos obliga. Por tanto, yo creo que hay que mirar al futuro, dar alternativas y ponerle fácil a la gente que pueda desplazarse de manera sostenible y en eso estamos. Por tanto, yo creo que es una oportunidad y además, cuando se dice muchas veces que Valladolid no va a poder hacer estos cambios, yo creo que se menosprecia a la gente de Valladolid. Creo que Valladolid no tiene que ser menos que tantas ciudades europeas y desde Valladolid toma la palabra, confiamos en la ciudad y en sus gentes, por supuesto. Y en esa línea, ¿en qué programa electoral se está trabajando? Insisto, dentro de un partido que ha formado parte del equipo de gobierno, es decir, hay propuestas que bien pueden ser continuidad o simplemente para terminar otros proyectos que en esta legislatura típica se han quedado un poco en el camino, o si hay propuestas nuevas. ¿Cuáles van a ser las líneas tanto de continuación para concluir proyectos como de nuevos proyectos, Estrella? Pues bien, miramos al futuro y de una manera, como decía, con ilusión. Creo que se puede resumir en una frase, ¿no? Valladolid cuidadora y Valladolid cuidada. Cuidadora me refiero a que la ciudad como comunidad nos tiene que dar certezas. Quiere decir que las personas que no tengan tanto en su cuenta corriente tienen que tener asegurada su vida en Valladolid de una manera razonable. Y, por ejemplo, por poner algunas propuestas encima de la mesa, sí que tenemos algunas novedosas que creo que están calando muy bien entre la población. Por ejemplo, el odontólogo municipal. Como se sabe, esto está al margen de la sanidad pública en Castilla y León y entendemos que el ayuntamiento también puede hacer mucho. Hay experiencias en otras ciudades y creemos que esa figura de dentista municipal para personas vulnerables con pocos recursos, creemos que es una medida positiva y necesaria, ¿no?, para acceso a la salud. O también, por ejemplo, un programa que denominamos Radar. Estamos viendo cómo la población de Valladolid cada vez es más mayor, que todas las personas que trabajan, que tienen a sus familiares en casa, porque cada vez nos queremos quedar más tiempo en casa, aunque seamos mayores, están buscando huecos para intentar, pues, por así decirlo, atender a sus seres queridos. Y este programa Radar lo que hace es que cuando una persona tiene un problema de salud, ya que va a comprar a su tienda de al lado, el comercio de proximidad, y detectan que puede tener, por ejemplo, un problema de Alzheimer. Pongo el ejemplo, una persona que vive sola y de repente compra 4 kilos de mandarinas un día y al día siguiente también. Esa persona del comercio de proximidad, a través de un programa municipal, puede avisar a los servicios sociales y decir, ojo, esta persona puede estar teniendo un problema. También llevamos medidas para la juventud, por supuesto. Tenemos centros jóvenes actualmente en la zona norte y en la zona sur. Queremos llegar al este y al oeste. O también programas como Vaya Tarde y Vaya Noche, que son una referencia de conciliación y de ocio saludable joven que se mantengan también en Vaya Mañana, ¿no?, por las mañanas. Por poner otros ejemplos como el acceso a la vivienda, creemos que Valladolid está siendo una referencia en este ámbito. Hemos multiplicado por 20 en estos años de gobierno el parque de alquiler social de vivienda pública. Teníamos 12 viviendas de alquiler social en 2015 cuando llegamos al Gobierno, ahora 237 y tenemos una propuesta para llegar a 950 viviendas públicas en total. También la cultura y el deporte nos parecen importantísimos.
porque nos ayudan en nuestro día a día, tienen que estar repartidos por todos los barrios y además tienen, digamos, un rédito para la ciudad muy importante. Y pongo el ejemplo de deportes que gestionamos también desde la Concejalía de Alberto Bustos, y es que con una inversión de 240.000 euros aproximadamente al año para competiciones de base, hay un reporte a la ciudad de unos 50 millones de euros. Creo que sabemos gestionar de manera austera, pero que todo vaya en beneficio de la ciudad. Entonces tenemos muchísimas propuestas que ya estamos desgranando y que vamos a desgranar por cada rincón de la ciudad en estas 5 semanas que quedan. Queda mucho partido. Rápidamente, hablamos de encuestas, de esos resultados que les auguran. Son variadas, no varía mucho, quizá uno o dos concejales, dependiendo de las encuestas. ¿Qué resultado auguran y en qué escenario van a querer jugar el próximo ya 29 de mayo, sabiendo cuando conozcamos los resultados el 28? Sí, estos días lo estoy comentando mucho. No nos gusta hacer cábalas, porque entendemos que la gente tiene todavía mucho tiempo para escuchar, para pensar y para decidir. Y yo creo que dar el partido por terminado antes de tiempo es una falta de respeto a la ciudadanía. Además, nosotros estamos trabajando para que yo me convierta en la primera alcaldesa de Valladolid. Entendemos que hemos sido un impulso muy fuerte dentro del gobierno municipal, con las municipalizaciones, la participación, el urbanismo, y consideramos que podemos llegar a más y representar a toda la ciudadanía. No obstante, consideramos que muchas veces las encuestas y las cábalas vienen más de los deseos de las formaciones políticas, de los deseos que tenemos, que de los deseos ciudadanos. Así que consideramos que tenemos que esperar todavía 28 un poco. Vemos. 10 segundos para también formularle esa pregunta que le he hecho a los otros dos candidatos. Ese panorama, esa situación, esa palabra que puede ser decisiva para el próximo 28 de mayo. Certezas y futuro, yo lo tengo claro. Creo que la gente tiene que entender que Valladolid es un buen sitio para vivir, una ciudad cómoda y sobre todo que a nadie se le va a dejar atrás. Yo creo que eso es lo fundamental, que todo el mundo va a poder ejercer sus derechos. María Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en este triplete que hemos podido realizar. Tenemos mucha campaña, mucho tiempo electoral por delante. Muchas gracias, Reyes. Nos veremos en el debate además. Desde luego.